Bien, a continuación voy a dar la palabra a doña Ruth Álvarez. Ruth es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene títulos de experto en política migratoria y legislación de extranjería y también en Derechos Humanos y Religiones. Es, como he dicho, licenciada en Derecho y desde el año 2005 hasta la actualidad ha venido desarrollando su profesión como abogada en el Servicio Jurídico de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, más conocida por todos nosotros como FEREDE, asesorando a las entidades religiosas protestantes y miembros de las mismas sobre temas relacionados fundamentalmente con el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa. Es, además, miembro de la Junta Directiva del Foro Evangélico del Derecho y ha participado en la elaboración de diferentes informes jurídicos sobre la libertad religiosa, en particular sobre el establecimiento de lugares de culto y régimen jurídico y fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, siendo además ponente en numerosos cursos relativos al pluralismo religioso, al régimen jurídico de las confesiones en España y a la asistencia religiosa en los centros públicos. Ruth, muchas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra. Gracias. Quería dar las gracias a la organización por preparar un evento como este, que la verdad es que es importantísimo para nosotros, para las confesiones religiosas, por ser un tema además de muchísima actualidad, ¿no? Como es la libertad religiosa y la libertad de expresión. La verdad es que cuando me pidieron preparar la charla no sabía muy bien cómo enfocarla y pensaba que la mejor manera de hacerlo era hablando sobre el necesario equilibrio que tiene que haber entre ambas libertades, que son de carácter fundamental. Y es por eso que el título de la charla es precisamente este, ¿no? Bueno, para empezar, sobre todo porque quiero cumplir con la norma de los 10 minutos, porque yo me suelo extender, ¿vale? Pues quisiera decir que los derechos humanos, la multiculturalidad y lo que es la gestión de la diversidad son rasgos distintivos de nuestras sociedades europeas actuales. Uno de los tantos retos, porque tenemos muchísimo en estas sociedades plurales, es precisamente resolver los conflictos entre la libertad de expresión y la libertad religiosa. Las crisis de las viñetas y también los recientes atentados que ha habido en el semanario francés de Charlie Hebdo pues ponen de manifiesto algo, y es que nuestras sociedades democráticas son muy frágiles, ¿vale? Y esto nos alerta en la necesidad de que cada uno de los actores sociales pues podamos tomar una posición en relación a la resolución de estos conflictos, pero no tanto en el sentido de cogernos expresiones tales o identificarnos con expresiones tales como yo soy Charlie Hebdo o no lo soy, ¿vale? Sino más bien en el sentido de buscar un equilibrio entre ambas libertades fundamentales. Pero antes de hablar sobre las posiciones que entiendo yo que cada uno de los actores sociales debería adoptar en la resolución de estos conflictos, pienso que es muy importante que delimitemos conceptos, que entendamos cuál es el significado tanto de la libertad de expresión como de la libertad religiosa. Yo, como jurista que soy, siempre me es necesario delimitar bien las ideas para saber de qué estamos hablando y cuál es el debate que se va a generar, ¿vale? Y ese es el motivo por el cual pienso que es importante hablar de esto. La libertad de expresión lo que hace es proteger el derecho de las personas a expresar y a difundir libremente sus pensamientos, sus ideas y sus convicciones. Y dentro de este concepto podríamos decir que también está incluido la libertad de las personas a expresar libremente sus creencias y sus juicios de valor, algo que también es importante resaltar, ¿vale? Una de las notas distintivas de este derecho fundamental es que es una garantía institucional. Es decir, es un instrumento del que se valen las sociedades democráticas para protegerse, en el sentido de que garantiza la pluralidad y la diversidad dentro de una sociedad democrática. Por eso, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es un valor fundamental de la sociedad democrática, ¿vale? En cuanto a la libertad religiosa, también protege derechos que son importantes. Protege la legítima opción personal para creer y para actuar conforme a esas creencias. Y además es algo que no puede ser sustituido por nadie. Es decir, la libertad religiosa lo que protege es la libertad del individuo para proporcionar respuestas a las cuestiones que son cruciales de la vida. Es decir, quién soy, a dónde voy, de dónde vengo. Y además la libertad para actuar conforme a las respuestas que nosotros mismos nos proporcionamos.
Es también, por lo tanto, un derecho fundamental, en el sentido de que tiene que ser especialmente promovido por los poderes públicos y especialmente protegido por los tribunales, ¿vale? Al igual que la libertad de expresión. Y este derecho, como también señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es fundamento de una sociedad democrática y su finalidad esencial precisamente también es garantizar el pluralismo como un elemento indispensable de la democracia. Bueno, ya sabemos que ambos derechos no son ilimitados. Sería absurdo no poner límites a la libertad religiosa, pero también sería absurdo dar carta de naturaleza a las ofensas que fueran groseras u ofensivas hacia los sentimientos religiosos basados sobre todo en la tolerancia que debe de reinar en una sociedad democrática, ¿vale? Pero sí hay un caso en el cual los sentimientos religiosos tienen que estar por encima de la libertad de expresión, y es precisamente cuando el ataque se ha calificado de discurso del odio. Pero claro, aquí surge la primera pregunta. ¿Cuándo estamos ante un discurso de odio o cuándo estamos ante ofensas gratuitas? Perdón, ante ofensas groseras en este caso, ¿vale? Porque no siempre es fácil dilucidar en casos concretos cuándo nos encontramos ante estos discursos de odio principalmente. Los doctores en Derecho, la verdad que por lo que he estado leyendo, no tienen muy claro cómo definir el concepto. Hay muchísimos conceptos en cuanto a lo que es el discurso del odio, pero he encontrado una definición que me ha gustado y que lo resume en 3 características esenciales. El discurso del odio lo que hace es delimitar a un individuo o grupo de individuos a partir de ciertas características. A continuación, lo que hace es estigmatizar a su objetivo y le adjudica una serie de cualidades que son inamovibles, ¿vale? Y que son consideradas en general como indeseables. Y en tercer lugar, el discurso del odio lo que hace es que desplaza a dicho grupo fuera de las relaciones sociales normales. Se achaca a los individuos de dicho grupo que no pueden observar con normalidad las reglas de la sociedad y considera su presencia como hostil e inaceptable. O sea, en definitiva, como podemos ver, el discurso del odio tiene su fundamento en la superioridad. Y no es tolerable porque implica, por parte de quien lo expresa, una consideración de ciertas personas como inferiores, incluso despreciables, solo por razón de sus creencias, por razón de su raza, de su sexo, incluso por razón de su orientación sexual. Este discurso del odio precisamente es el que enrarece la vida social y es dañino para el ejercicio del resto de las libertades fundamentales. Y este discurso, por desgracia, es el que viene cobrando cada vez más protagonismo, impulsado principalmente, y lo tengo que decir porque así es, por los medios de comunicación, por las redes sociales y por Internet. Como he dicho antes, no siempre es fácil saber cuándo estamos ante un discurso del odio, pero un punto de referencia lo podríamos encontrar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lleva desde el año 1990 dictando sentencias por medio de las cuales se establecen una serie de principios generales aplicados a los casos concretos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos parte de una premisa básica. La libertad de expresión ampara las críticas y las declaraciones que a ciertos sectores de la sociedad pudieran resultar polémicas, impopulares, satíricas e incluso ofensivas y rechazables, siempre que estas críticas no constituyan insultos deliberados y gratuitos o un discurso del odio, ni una incitación a la perturbación del orden público o a la violencia y discriminación contra los fieles de una religión. Dice también el Tribunal de Estrasburgo algo que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta, y es que quienes ejercen la libertad de expresión tienen la responsabilidad de evitar expresiones que sean gratuitamente ofensivas para otros y que no contribuyan de ninguna forma a un debate capaz de hacer progresar a la humanidad, porque precisamente estas expresiones son las que no están protegidas por la libertad de expresión. En otras palabras, lo que está diciendo el Tribunal de Estrasburgo es que las personas tenemos la capacidad de expresar o no ideas o exponer ideas que puedan ser ofensivas. Pero lo que nos está diciendo es que en el caso de que decidamos expresarlas, podemos elegir también los mecanismos para mitigar esas ofensas. ¿Vale? Es lo que viene a decir realmente el Tribunal de Estrasburgo. Si es difícil discernir cuando nos encontramos ante un discurso del odio, más difícil todavía es averiguar cuando estamos ante ofensas gratuitas, que es realmente lo que le cuesta dilucidar a los tribunales también, tanto españoles como a nivel internacional. Si es tan difícil averiguar cuándo nos encontramos ante unas ofensas que pudieran ser gratuitas, la pregunta que surge ahora es cómo podemos compaginar estas dos libertades. ¿Cómo podemos hacerlo?
pues a mi entender, y desde luego lo hago desde la absoluta humildad, porque no creo que vaya a dar una respuesta absoluta a todos los males de esta vida, ¿vale? Pero a mi entender, como decía una de las frases del programa que ha preparado la organización, la mejor respuesta sería mediante la convivencia con respeto, de tal forma que, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se eviten las ofensas gratuitas y se acepten las doctrinas hostiles. El juego entre la libertad de expresión y la libertad religiosa en una sociedad democrática debería permitir el debate abierto y respetuoso sobre las cuestiones relativas a la religión y a las creencias, especialmente en el ámbito europeo, donde convivimos tanto cristianos como musulmanes, como judíos, agnósticos o ateos. Ambas libertades, por lo tanto, no pueden estar confrontadas, sino que están abocadas a protegerse mutuamente, de tal manera que la libertad de expresión no puede oponerse a la libertad religiosa, sino que tiene que ser un complemento indispensable de la misma. El acento, por lo tanto, no puede estar en defender a ultranza la libertad de expresión por encima de la libertad religiosa, sino más bien el acento debería estar en la tutela y la protección de la misma y de su conciliación con el respeto de las libertades del otro. Pienso que solo de esta manera se podrá mitigar de modo eficaz la difusión de estereotipos negativos, la violencia del odio, violencia por razones de religión, etc. En una sociedad verdaderamente tolerante, lo ideal sería que fueran los propios ciudadanos quienes sopesaran si todos los usos de la libertad de expresión son realmente valiosos para el mantenimiento de la paz social. Es decir, cada uno de nosotros somos los que tenemos que valorar cuándo debemos de difundir estas ideas o no. Así las cosas, a cada uno, a cada ciudadano, nos corresponde un papel para ser garantes y para proteger ambas libertades. Los miembros de las diversas confesiones religiosas, a mi entender, deberían aceptar la existencia de críticas razonables que puedan ofender, escandalizar o incluso molestar los sentimientos religiosos de cada uno. Pero también viceversa. La sociedad también deberá aceptar el derecho que les asiste a los miembros de las confesiones religiosas a manifestar sus creencias, aun a pesar de que pueda chocar contra los valores generalizados de la sociedad y pueda molestar en mayor o menor medida a los ciudadanos. También los fieles de una religión deben condenar de manera enérgica aquellos actos que pudieran atentar contra la libertad de otros y colaborar con las autoridades en la lucha contra la violencia que se pueda escudar en una parafernalia religiosa. Los grupos extremistas al final lo que hacen es desnaturalizar el auténtico sentido religioso y ponen en peligro la convivencia de las personas. Y por último, en cuanto a los medios de comunicación, que creo que también están presentes en la sala. Los medios de comunicación son voceros en un mundo que no tiene ningún tipo de límites, y lo digo en sentido literal, no hay límites en la comunicación a día de hoy. Es por ello que no deben de glorificar el insulto, ni las ofensas gratuitas, ni las incitaciones a la violencia o el odio, sino que lo que deberían de hacer es ofrecer información que dé lugar a la apertura de espacios reales de diversidad que permitan un debate, pero desde el respeto. La libertad de expresión no puede ser el paraguas de los medios de comunicación para propagar ofensas que fueran innecesarias hacia los sentimientos religiosos. En definitiva, y ya para concluir, no sé si voy bien de tiempo. Bien, vale. Pues pienso que la mejor vacuna para proteger los valores de esta sociedad democrática es precisamente evitar las ofensas gratuitas y la mejor medicina, el respeto. Muchas gracias.